Entonces, ya habiendo recibido las instrucciones de Joana, vamos a comenzar con esta sesión de número 2 relacionada a los principios que rigen la contratación pública. Bien, antes de dar inicio con esta sesión, reiterarle nada más las recomendaciones ya dadas por Joana, en el sentido, por favor, de mantener desactivados sus micrófonos y que cuando necesiten realizar alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano, la opción alzar la mano, para poder verificarlos y hacer el uso de la activación de su micrófono para poder realizar la consulta o de pronto el aporte también, ¿no? No, en una clase no necesariamente todos son consultas, de pronto alguien quiere compartir o quiere dar algún aporte para la clase, bienvenido sea, porque en definitiva en una suma de tantos profesionales pueden haber comentarios interesantes que nos puedan servir a todos para seguir enriqueciéndonos en los conocimientos que justamente tengan que ver con la contratación pública. Bien, entonces, la clase pasada estuvimos hablando de un campo general del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, estuvimos hablando de la cadena de abastecimiento que comprendía esos tres grandes pilares, que era justamente la programación, el proceso de adquisición y la administración de los bienes, ¿no es cierto? Eran tres pilares. El día de hoy, o bueno, en la clase anterior estuvimos centrándonos en que la norma que rige el procedimiento respecto de la etapa intermedia, por llamarla así, de la contratación, es la norma referida a la ley 3022.5, que es la ley de contrataciones públicas. ¿Hay algún proyecto en camino que se supone, justamente les comenté la clase anterior, se trataría de unificar todas estas normativas dispersas que tenemos, pero por el momento solamente se tratan de proyectos? Así es que seguimos analizando y estudiando la ley 3022.5, que es la ley de contrataciones públicas, justamente que tiene que ver con esta parte del procedimiento. Para más o menos ubicarnos en el sentido o en el aspecto de la contratación pública y relacionando lo que estuvimos conversando en la clase pasada, hemos quedado en que las entidades públicas, todas las entidades públicas que pertenecen o que están conformadas por entidades públicas, para poder adquirir bienes, servicios, consultorías y obras que puedan satisfacer sus necesidades públicas, deben justamente utilizar para las contrataciones de estos bienes, de estos servicios, de estas consultorías y de estas obras, debe utilizar procedimientos que estén regulados bajo el ámbito de aplicación de la norma 3022.5. Vamos a ver en otras clases que en efecto hay procedimientos en los cuales va a participar una entidad pública, va a haber un recurso del Estado, pero que sin embargo no le resulta aplicable la ley de contrataciones, ¿ya? Entonces lo que vamos a estudiar a lo largo de estas sesiones, de este módulo, es lo que tiene que ver con la ley de contrataciones, la ley 3022.5. Entonces, como punto importante, neurálgico y central de la contratación pública, es muy necesario que nosotros tratemos el tema referido a los principios que rigen esa contratación. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué son los principios? ¿Qué conocemos nosotros como principios? Y muchos de ustedes se acordarán de las carreras universitarias en sus épocas de universidad, cuando les preguntaban qué son los principios, ¿no? Y siempre hemos sabido, siempre conocemos de que los principios, su nombre lo dice, ¿verdad? Es el inicio, es la partida, es el parámetro que va a regir justamente todas las actuaciones. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que prescribe la norma respecto de estos principios? Estos principios se entiende que deben ser respetados por todos los que participan en la contratación pública. ¿Quiénes son todos los que participan en la contratación pública? La clase pasada lo estuvimos ya viendo. ¿Quiénes participan en un contrato de la administración pública? A ver, para ir viéndolos cuando escriben y saber que están activos en la clase, me pueden ir contestando en el chat o si desean participar pueden levantar la mano. Les preguntaba entonces, ¿quiénes participan en una contratación pública? ¿Quiénes son los partícipes de la contratación pública? A ver, chicos, Violeta, Carlos, Edinson, Janet.
¿Quiénes? ¿Alguien que desee participar? Nadie, todavía están tibios en su sábado, ¿no es cierto? Bueno, los partícipes de la contratación, ahí está, muy bien, Erika. Carlos, dice el logístico, la entidad pública, dice Jacqueline, la entidad pública, los proveedores, correcto, ¿no es cierto? El Estado, por un lado, dentro del Estado encontramos a la estructura orgánica, encontramos al titular de la entidad, encontramos al logístico, encontramos al jefe de tesorería. ¿A quién más encontramos dentro de la entidad que participa de la contratación pública? ¿Quién elabora el requerimiento? ¿De dónde nace toda la contratación? Ya por ahí Antonio dice el comité, Susan dice abastecimiento, OS. Muy bien, Jacqueline. El área usuaria, ¿no es cierto? El área usuaria también participa en la contratación pública, ¿no es cierto? Y muchas áreas de una entidad son las que van a participar en la contratación pública, ¿no es cierto? El área usuaria, que es justamente quien elabora el requerimiento. Y del otro lado, ¿no es cierto? Tenemos al proveedor. Entonces, estos principios de los que les estoy mencionando, nos van a servir para que todas estas personas, estos funcionarios, estas partes que intervienen en la contratación pública, puedan orientar sus actuaciones dentro. Y estos principios nos van a servir como criterio de interpretación para poder aplicar la ley. Como criterio de interpretación. Criterio de interpretación. A ver, dice... ¿Alguien está levantando por allí la mano? Janet, ¿deseas participar? A ver, veo, Janet, que estás queriendo participar. ¿Puedes, por favor, activar tu audio si quieres comentar algo? Veo aquí que estás levantando la mano. Pero bueno, en todo caso, cuando deseas participar, Janet, nuevamente habilita el micrófono o la manito para poder intervenir. Entonces les decía, ¿cómo es que sirven los principios de criterio de interpretación para aplicar la ley? En la norma de contrataciones, los que han tenido la oportunidad de leerla o en cualquier instrumento legal, cuando nosotros leemos la norma, probablemente no vamos a encontrar todos los supuestos, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre decirle lo siguiente, ¿no? La norma establece que las ofertas presentadas por los postores pueden ser subsanadas, ¿ya? Pero no hace una relación cerrada de qué documentos pueden ser subsanados y qué documentos no pueden ser subsanados, ¿cierto? Entonces, le queda al comité, cuando evalúa la oferta, tener justamente criterios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a imaginar que hay ofertas por allí que en este caso han tenido algún error o alguna omisión. Entonces, nosotros como comité deberemos aplicar un criterio. Y esos criterios, para poder decidir, para poder tomar esa decisión si es que esa oferta es subsanable o no es subsanable, ¿cierto? Ese criterio tiene que tener su fundamento en los principios, ¿cierto? Yo no puedo decidir porque quiero, yo no puedo decidir porque a mí se me antojó. Cuando yo no tengo algo claro en la norma, cuando yo, como dice el segundo punto, cuando yo tengo un vacío normativo, ¿cierto? Cuando no sé qué decisión tomar, yo debo aplicar los principios. O sea, es más, no solamente cuando no sé, sino cuando voy a tomar una decisión. Tengo que aplicar esos principios que rigen la contratación pública, porque estos principios justamente sirven como criterio de interpretación para la aplicación de la ley. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a poner de criterio de interpretación. La norma establece que los comités de selección son autónomos, ¿no? En poder decidir, obviamente de manera razonable, cuáles son los factores de evaluación. La norma me señala algunos factores, pero el puntaje lo tiene que decidir el comité de selección. En base a qué?
en base a su criterio. Pero ese criterio no puede ser un criterio a libre albedrío, tiene que ser un criterio enmarcado integridad, ¿cierto? Ese principio que tiene que ver con la cuestión íntegra de todos los que intervienen en la contratación. Cada uno de esos principios con algunos ejemplos para poder justamente conocerlos y que se nos queden para integrar y para solucionar vacíos, ¿no? Allí les mencionaba, cuando encontramos en la norma, encontremos algo que no es solucionar esos vacíos. Tenemos también les mencionaba el tema que de estos principios nos sirve también para el parámetro de las actuaciones de quienes intervienen en las contrataciones públicas. Les mencionaba en la clase pasada que los funcionarios públicos tienen la obligación de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, para comprar ahora las vacunas, se toman decisiones. Para decidir si un contrato se declara nulo o no se declara nulo, se toman decisiones, ¿cierto? Para resolver un contrato, para aplicar una penalidad, etcétera, ¿no es cierto? Para todas esas actuaciones se tienen que tomar decisiones. Esas decisiones no pueden estar fundamentadas, como lo repetí hace un momento, en intereses personales, intereses particulares, sino que tienen que estar fundamentados, basados en los principios. Tendríamos que tomar decisiones, los funcionarios públicos tendrían que tomar las decisiones justamente dentro de este parámetro, dentro de estos principios, respetando todos y cada uno de los principios que rigen la contratación pública. Y vamos a ir ya conociendo cuáles son estos principios. Tenemos el principio de libertad de concurrencia. Bien, a ver, vamos a resolver la pregunta que menciona su compañero Carlos. Dice, ¿quién tiene la potestad para tomarlas? Allí viene el caso. Carlos, cada uno de los funcionarios tiene definida cuáles son sus funciones. Para eso tenemos nuestro famoso ROF, que es el Reglamento de Organizaciones y Funciones de las Entidades Públicas. En este ROF, ¿cierto?, se encuentra cada uno de los cargos que tiene la entidad pública y de las funciones que tiene cada una de sus dependencias. Eso por un lado. Dentro de otro aspecto, por ejemplo, hablando propiamente de la contratación pública, los actores que hemos estado mencionando tienen definida su actuación. Por ejemplo, ¿quién elabora el requerimiento? Lo hace el área usuaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de tomar la decisión de qué es lo que coloco y qué es lo que no coloco en el requerimiento? El área usuaria. Perfecto. El órgano encargado de las contrataciones es el que se encarga de obtener del mercado información para determinar el valor estimado, ¿cierto? Él tiene que decidir qué cotización la toma en cuenta, qué cotización no la incorpora al proceso, cómo adopta la decisión de establecer un valor estimado. ¿Quién tiene en este caso la potestad de tomar la decisión? El órgano encargado de las contrataciones. Cuando hablamos de un comité de selección, el comité de selección tiene la potestad de, por ejemplo, decidir qué ofertas están admitidas, qué ofertas están calificadas, qué ofertas están descalificadas o qué ofertas se tienen que declarar como no admitidas o también como rechazadas. ¿Quiénes toman la decisión? Los miembros del comité. ¿Ves? Entonces, cada funcionario o cada órgano, cada dependencia tiene a su cargo determinadas funciones, ¿ya? Entonces, cada órgano, cada funcionario, cada dependencia debe tomar esas decisiones que el caso amerite. Correcto. Entonces tenemos, y les decía Carlos, para completar, a ver, vamos a leer lo que dice acá. Rodolfo,
Si el área usuaria no está reconocida en el ROF, pero sí lo está la unidad, ¿quién elabora el TDR? Siendo el área usuaria. A ver, el área usuaria, Rodolfo, es una definición que probablemente en los ROF no esté tal cual como área usuaria. ¿Por qué? Porque les pregunto a ustedes, ¿quién es el área usuaria de una entidad pública? Les decía, ¿no? Hay una sola área usuaria, hay varias áreas usuarias y lo que venía diciéndoles es que en realidad hay varias áreas usuarias, hay muchas áreas usuarias. Cada una de las dependencias que está dentro de la estructura orgánica de la entidad es en algún momento área usuaria. Por ejemplo, ¿no? Es área usuaria el área legal, el área de logística, la oficina de infraestructura, la oficina de personal, etcétera, ¿no es cierto? Cada una de las áreas que, de acuerdo a lo que establece la normativa respecto de quién es el área usuaria, es la dependencia encargada de definir las características, las condiciones de aquellos bienes y servicios que se van a adquirir, ¿cierto? Entonces, tenemos dentro de las áreas usuarias algunas que se denominan áreas usuarias porque son las mismas dependencias que necesitan algo, algún producto, algún bien, algún servicio, alguna consultoría, pero también tenemos las dependencias o las áreas usuarias canalizadoras. ¿Quiénes son las áreas usuarias canalizadoras? Aquellas que sin necesidad de ser el área usuaria, es decir, la que está pidiendo o la que está requiriendo los bienes, pero debido a su especialidad, debido a los conocimientos que tiene respecto del producto, del bien o servicio que se va a adquirir, son los encargados de elaborar el requerimiento, ¿ya? Entonces, en el ROF no vamos a encontrar una dependencia que diga área usuaria. En el ROF lo que vamos a encontrar es cada una de las oficinas o cada una de las dependencias que tiene una entidad pública, ¿ya? Pero acuérdense que hemos dicho que cada una de las entidades públicas, y probablemente lo vamos a hablar más adelante en otra sesión, cuando la entidad realiza su cuadro de necesidades para poder elaborar su plan anual de contrataciones, lo que hace es pedirle a todas las áreas usuarias, ¿sí? A todas las dependencias y decirles, por ejemplo, tu oficina de informática, dime qué es lo que necesitas para alcanzar tus objetivos. Informática dirá, mira, ¿sabes qué? Yo necesito computadoras, yo necesito de pronto algún software para poder manejar la información, etc. Irá a otra oficina y le dirá, oficina de asesoría legal, ¿cuáles son los requerimientos que tienes? La oficina de asesoría legal dirá, yo requiero personal, yo requiero de pronto escritorios, yo requiero folders, lapiceros, etc., libros, ¿cierto? Entonces, cada una de las dependencias de la entidad pública vienen a ser, en este caso, áreas usuarias, ¿ya? Espero entonces que con eso haya quedado claro el tema relacionado al área usuaria. No lo vamos a encontrar en el ROF como área usuaria, ¿cierto? Sino como cada una de las dependencias. Bien, entonces, continuamos enumerando y mencionando el tema de los principios. ¿Qué otro principio tenemos? El principio de transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, equidad, vigencia tecnológica, sostenibilidad social y el más importante, integridad. Porque yo creo que con el de integridad embarcaría a todos los demás principios, ¿cierto? Pero la norma ha regulado estos principios, estos
10 principios que rigen la contratación pública. Su compañera Cruz María me dice que no se escucha. ¿Podrían, por favor, todos confirmarme si es que esto es así o de repente es el tema de su internet? Confírmeme, por favor. Ok, sí se escucha, me están diciendo sus compañeros. Ok, listo. Bien, chicos, revisen entonces su conexión porque a veces nos falla la conexión de internet, ¿no? Hace poco me estaba fallando el internet a mí, pero yo creo que ya se solucionó ese tema. Bien, entonces la norma les decía que regula estos 10 principios. Y vamos a conversar de cada uno de ellos, ¿no? Probablemente los miramos y decimos, bueno, son los principios, pero a ver, ¿de qué nos sirve? Vamos a ver con ejemplos, con casuística, cómo es que cada uno de estos principios me ayudan a lo largo de toda la contratación. ¿Ya? Bien, veamos entonces el primer principio, el principio de libertad de concurrencia. ¿Qué es lo que nos señala este principio de libertad de concurrencia? Este principio señala que las entidades públicas, ¿okay?, deben promover el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que las entidades van a realizar, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y además prescribe la norma que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o que afecten la libre concurrencia o la libre concurrencia, perdón, de los proveedores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice este principio? ¿Qué es lo que me quiere interpretar este principio? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como entidades públicas? Que en mi proceso exista un proveedor, un participante, o que exista la mayor cantidad posible de participantes. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Aquellos procesos que solamente se presenta un postor ya nos genera bastante suspicacia, ¿no? Porque uno dice, ah, pues si se ha presentado uno solo, es porque probablemente el procedimiento esté direccionado para ese único postor, ¿cierto? Es lo que normalmente, así es, ¿no es cierto? Lo que mayormente se suele en este caso pensar, ¿no? Su compañero Carlos dice entonces, ¿estamos dentro de las vacunas? No entiendo tu comentario, Carlos. Jacqueline dice la mayor cantidad de participantes, ¿cierto? La mayor cantidad, ¿verdad? Es lo que nos interesa, es lo normal, es el ideal, ¿no es cierto? La mayor cantidad. Entonces, si yo quiero, ahora, no nos confundamos la mayor cantidad con que entre en todo. No confundamos esos términos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que mi producto sea eficiente, que mi producto sea, vamos a ver lo que, con eso vamos a ver otros principios, pero yo tengo que asegurarme que la calidad de los productos no se vaya a distorsionar con el mercado. Entonces, yo tengo que hacer unos buenos requerimientos, unos buenos términos de referencia y luego permitir la mayor cantidad de participantes posible, para que todos me ofrezcan el mismo producto que yo estoy pidiendo, pero que sea una competencia leal respecto al precio. Y así voy a obtener lo que yo he querido, pero al precio adecuado, al precio correcto, que ha sido en este caso determinado en razón del mercado, ¿verdad? De la oferta y la demanda del mercado. Bien, entonces, si yo quiero que participe la mayor cantidad posible, y siempre pongo este ejemplo, no siempre pongo este ejemplo porque me parece la manera más adecuada de poder enfocar este principio, vamos a imaginar lo siguiente, ¿no? Todos ustedes aquí, en esta charla, en esta sesión, son abogados, somos abogados, ¿ya? Y queremos participar de un proceso, queremos participar de una convocatoria que ha realizado la Municipalidad Provincial de Piura y está convocando la contratación de un profesional para que se desempeñe dentro del área legal de la oficina, de la entidad, ¿no? Y está solicitando como un requisito de admisibilidad, es decir, obligatorio para la presentación de las ofertas, que todos me presenten su colegiatura o su habilidad vigente, ¿ya? La habilitación vigente, no la colegiatura, sino la habilitación. ¿Qué es la habilitación? La habilitación viene a ser, como en todos los colegios, esa habilidad que te da tu colegio profesional porque estás al día en tus pagos.
Esa es la habilitación, no es otra cosa más que eso, ¿cierto? Entonces, imagínense que todos nosotros seamos los abogados y queremos participar de ese proceso, ¿ya? Pero de pronto yo soy una profesional abogada, pero que realmente no he pagado los últimos 5 años porque no me he dedicado de pronto al área de la litigación y solamente necesitamos estar habilitados aquellos que son litigantes, ¿cierto? Entonces no he pagado los últimos 5 años porque no he estado habilitada. Pero sí me interesa esa oportunidad laboral, quiero participar en este proceso de selección bajo la norma de contratación pública. Pero para participar tendría que estar habilitada. Entonces eso me va a generar un trámite o un requisito costoso, ¿no es cierto? Y así como a mí, a muchos de ustedes también le va a implicar este requisito costoso, además innecesario. Imagínense que todos nosotros vayamos y hagamos ese pago en las colegiaturas para poder participar del proceso de selección. La pregunta sería, ¿quién de nosotros va a ganar? ¿Todos o solamente uno? Solamente uno, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo les pido ese requisito innecesario y que además es costoso a todos. Lo único que yo originaría es que todos digan, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer una inversión por las puras porque de repente no voy a ganar. ¿Y para qué voy a ir a hacer el trámite de mi colegiatura? Y simplemente, o de mi habilidad, perdón, y simplemente no participo. Entonces, no estoy procurando como entidad que exista una mayor concurrencia de proveedores. Por el contrario, los estoy restringiendo. Imagínense qué diferente sería si es que ese documento, que es importante, por supuesto, en lugar de pedírselo a todos, ¿cierto? Solamente se lo pida al proveedor que haya ganado la buena pro. Ah, es diferente. Ahora sí, aquel proveedor que gane la buena pro y que quiera firmar el contrato, deberá presentarme su habilitación para poder suscribir el referido contrato. Entonces es distinto porque yo como entidad estoy procurando que se participen o que concurra la mayor cantidad de participantes posible. ¿Ya? A eso se refiere entonces el principio de libertad de concurrencia. En base a los TDRs. Claro, los TDRs se tienen que elaborar en base a los principios de libertad de concurrencia, ¿no es cierto? Ahora, el TDR, en efecto, quien conoce lo que necesita es el área usuaria. Por eso les decía, no significa que yo voy a permitir que todos vengan a ofrecerme lo que yo no quiero. No, tiene, como dice su compañero Jaime, en base a los TDRs, yo podré, en este caso, requerir aquellos condiciones, ¿verdad? Que en este caso no restrinjan la competencia, ¿ya? Les he puesto un ejemplo en el caso de los abogados, pueden haber muchos más ejemplos, ¿no? De pronto de las licencias, de pronto de algún trámite que sea sencillo, pero que en todo caso sea costoso, ¿no? Y que no necesariamente necesito pedirle a todos los proveedores, sino solamente al que gane la buena pro. Porque lo que yo quiero es que todos participen, ¿no? Es por eso que la mayoría de los documentos, digamos, de trámite formal, como garantías, etcétera, se piden para la firma de contrato. En base a este principio también es que creo yo que se eliminó, ustedes acordarán que antes se presentaba para las ofertas una garantía de seriedad de oferta, ¿no? Entonces tenían que presentar todos los postores una garantía de seriedad de oferta para garantizar que su oferta iba a mantenerse vigente. Pero la pregunta era, ¿quién iba a ganar la buena pro? Todos no. Entonces, es por eso que se dejaron de lado esas, en este caso, esas condiciones, ¿no? Esos requisitos. Su compañera Janet pregunta, dice, en obras exige que todos los ingenieros estén habilitados y colegiados. Claro que sí, Janet. En el caso de obras se solicita que todos los ingenieros estén habilitados y colegiados porque sin eso no pueden ejercer su profesión. Y además, para que pueda valer la experiencia, en el caso de los ingenieros, la experiencia les sirve desde que están colegiados, ¿cierto? A diferencia de otras profesiones que de pronto no necesitan, en este caso, la habilitación, ya que son cosas distintas, por si acaso, la colegiatura y la habilitación, ¿ah? Son cosas distintas.
La colegiatura es un trámite que tú realizas para inscribirte en tu colegio profesional, una vez que has obtenido tu título profesional. Te inscribes a un colegio. Por ejemplo, te inscribes al Colegio de Ingenieros, en este caso de Lambayeque, el Colegio de Ingenieros de La Libertad o el Colegio de Ingenieros de Lima. Colegio de Abogados de La Libertad, ¿no? Colegio de Abogados de Lima, etc. Y la habilitación, ¿ya? Viene a ser la condición o el permiso que te da ya tu colegio profesional para poder ejercer tus funciones profesionales, ¿cierto? Te dan una constancia. Su compañero Franklin me dice, es un solo colegio de ingenieros. Ah, cierto, Franklin. En el caso de los ingenieros, y es más, creo que en el caso de la mayoría de profesiones tienen un solo colegio, ¿no? Nosotros los abogados sí tenemos diferentes colegios, ¿ya? Tenemos el Colegio Profesional de La Libertad, el Colegio de Abogados de Lima y de todas las dependencias a nivel de Perú. Pero en el caso de los ingenieros sí es uno solo. Carlos dice avancemos, sí, ok, avancemos. Es que me preguntan algunos temas y nos vamos perdiendo por ahí. Listo, entonces nos quedamos en el tema del principio de concurrencia. Ese es el principio de concurrencia, ¿ya? Entonces, eso tiene su aplicación cuando las entidades van a definir, por ejemplo, los requerimientos, cuando las entidades también van a definir el método de su evaluación o las condiciones de sus bases, cuando la entidad va a interpretar y aclarar el procedimiento de selección. Por ejemplo, yo voy a requerir, como comité, voy a requerir, pues, de pronto una experiencia que sea una experiencia abismal vamos a imaginar que voy a contratar la construcción de una losa deportiva y sin embargo yo le pido una experiencia a mi postor abismal con esa, ¿no? Yo quiero que exista un residente, que tenga experiencia en construcción de puentes, etcétera, ¿no? Entonces no estoy procurando la mayor concurrencia, sino que estoy limitando la competencia y está prohibido limitar la competencia. A esto se refiere entonces el principio de libertad de concurrencia, que las entidades deben permitir la mayor participación de postores posible, ¿ya? Tenemos el principio de igualdad de trato. O primero vamos a ver acá el principio de eficiencia y eficacia. Este principio de eficacia y eficiencia tiene que ver con la calidad del producto, la calidad del bien. Su compañero dice, pero lo hacen y es lamentable. Ah, ok, me imagino a que te refieres a que las entidades direccionen. Puede ser, Carlos, que las entidades direccionen, sí, pero para eso justamente nosotros como profesionales nos preparamos y este tema de los principios nos sirve bastante para poder atacar a las malas acciones de las entidades. ¿Y por qué se los digo? Y voy a hacer aquí un paréntesis muy rapidito. Cuando nosotros como proveedores participamos en un procedimiento de selección, tenemos la oportunidad de poder consultar y observar las bases y simplemente no lo hacemos, ¿verdad? O no decimos nada. Y ya cuando ganaron, ahí recién reclamamos o decimos, no es que estuvo direccionado. Y la pregunta es, ¿y por qué no consultaste? ¿Por qué no observaste? E incluso en las consultas, en el caso de los concursos públicos y las licitaciones públicas, se puede solicitar la elevación al OCE para que sea el OCE quien emite un pronunciamiento. Y hay muchos proveedores que no lo hacen, por desconocimiento probablemente, ¿no? Pero sí se puede atacar. Yo he tenido muchas experiencias buenas en este sentido, en el que de la mano de proveedores que me decían, doctora, estas bases están direccionadas, mire, están pidiendo esto y esto solamente lo tiene determinada empresa. Bien, consultemos, observemos y pidemos que el OCE se pronuncie respecto de lo que estamos señalando. Y se ha conseguido en muchas ocasiones que la entidad cambie, de un paso atrás, modifique sus requerimientos o en todo caso el mismo OCE se pronuncie y diga, ¿sabes qué, entidad? Tú estás vulnerando la norma, estás afectando los principios que rigen la competencia y tienes que reformular tu pedido. Se consigue, pero para eso justamente se sustenta y se fundamenta por qué es que deben cambiar, ¿no? Bien, el caso del principio de la eficiencia y de la eficacia tiene que ver, les mencionaba, con la calidad del bien
o del servicio o de la obra. En este caso, cuando hablamos del principio de eficiencia y eficacia, debemos entender que las entidades públicas no deben comprar lo más barato. Vamos aquí sí a entrar de pronto a las vacunas COVID, ¿no? ¿De qué me sirve? Esto es lo que les decía en la clase pasada. ¿De qué me sirve, por ejemplo, que yo tenga las vacunas el próximo año, las vacunas más baratas el próximo año, pero si en realidad no me sirven para cumplir mi objetivo, que era vacunar a mi población este año, ¿cierto? Quiere decir que esa contratación no ha respetado el principio de la eficiencia y de la eficacia, ¿cierto? Porque puede ser que el producto sea muy bueno, pero que simplemente no se están cumpliendo con los fines y medios, ¿ya? Entonces, este principio indica que las entidades deberían comprar los productos, en este caso, al mejor precio, el mejor producto, de acuerdo a los requerimientos solicitados por la entidad, ¿ya? Y se entiende además que a través de este principio, el proceso de contratación, todo el proceso de contratación, desde que elaboro el requerimiento, desde que convoco, desde que otorgo la buena pro, desde que ejecuto o hago la ejecución contractual, etcétera, y todas las decisiones que se adopten en la ejecución deben estar orientadas al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la entidad, ¿ya? Priorizando estos principios, estos fines, estas metas, estos objetivos, priorizándolos sobre la realización de formalidades no esenciales y garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. Eso es lo que señala respecto de este principio de eficacia y eficiencia, ¿ya? Este principio de eficacia y eficiencia me indica entonces que yo siempre debo saber qué es lo más oportuno y qué es lo más adecuado para la entidad, ¿ya? Fíjense ustedes también que este principio indica que las entidades deben comprar para poder justamente defender el interés público bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Su compañero dice, caso claro, tablet para nuestros niños. Claro, vamos a encontrar un montón de casos, ¿no es cierto? Bien, tenemos el principio de publicidad. Este principio tiene que ver con que el procedimiento de selección tiene que ser difundido en su integridad a través de la plataforma del SEAS, ¿cierto? De forma tal que todos nosotros como ciudadanos, como interesados en los recursos del Estado, podamos ingresar a través de la plataforma del SEACE y poder verificar todos, absolutamente todos los procedimientos de selección que estén siendo convocados por la entidad pública, ¿no es cierto? Es más, es obligación de la entidad publicar y registrar a través de este principio, o sea, en cumplimiento de este principio, registrar en la plataforma del SEACE todas las actuaciones del proceso, desde el requerimiento hasta que se concluye, ¿no es cierto? Se publican las bases, el pliego de consultas, las ofertas, las actas de buena pro, el contrato, las penalidades, las conformidades, etcétera, ¿no es cierto? Todo se registra en la plataforma del SEACE por aplicación de este principio de publicidad, señalando la norma que lo que se encuentre registrado en la plataforma debe tener el mismo contenido que el expediente en físico. Es decir, no puede darse que yo tenga mi expediente físico, unas bases, y que en mi plataforma tenga otras bases, ¿cierto? Eso, en este caso, sería pues una transgresión al principio de publicidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces pasa. Bien. El principio de transparencia. Este principio señala de que las entidades Dame un minutito, un minutito.
pegarlo sin pase. Ya, ¿no? Sí se ve la diapositiva, ¿no? Sí, correcto. Ya, perfecto. Ya me conecté a mi otra red de internet. Bien, entonces hablábamos de este principio de transparencia. Las entidades públicas tienen que dar información clara y esta información tiene que ser comprendida por todos los proveedores que quieren participar en el proceso de selección. Este principio de transparencia también nos otorga la oportunidad de que nosotros como participantes podamos tener acceso al expediente de contratación, ¿cierto? Solicitamos, quiero tener acceso al expediente y se entiende que deberían al día siguiente permitirnos tener acceso a ese expediente de contratación. Es lo que me señala este principio de transparencia, ¿ya? Bien, ahora vamos a trabajar con otro principio que está referido al principio de competencia. Este principio señala de que en efecto lo que requiere la entidad es hacer una competencia, ¿no es cierto? O sea, yo no necesito, que tiene que ver mucho con el principio de libre concurrencia, yo no necesito un solo postor, yo necesito muchos postores, pero yo necesito muchos postores que en este caso me hagan una competencia efectiva. ¿Ah? No necesito postores que vengan, entre comillas, amarrados para poder en este caso ver ellos sus beneficios y no el beneficio de la entidad, ¿cierto? Es por eso que este principio propugna que está prohibida las prácticas que restrinjan o afecten la competencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hay algunas empresas o proveedores que tienen varias empresas y que comparten socios comunes porque tienen más del 30% de sus acciones en cada una de estas empresas. La norma prescribe que estas empresas que tienen, por ejemplo, socios comunes, no pueden, en este caso, participar en el mismo procedimiento de selección, ¿ya? Porque no habría una competencia efectiva, porque resultan ser los mismos, ¿no es cierto? Entonces, así no voy a obtener una propuesta ventajosa, sino simplemente voy a obtener beneficios para aquellos que están haciendo una competencia desleal. Entonces, lo que interesa es que exista una competencia efectiva en el procedimiento de selección, ¿ya? Eso es lo que propugna este principio de competencia, ¿ya? Que los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y además obtener la propuesta más ventajosa, en este caso para poder satisfacer el interés público, ¿ya? Y como les mencioné, se encuentra pues prohibida esas prácticas que puedan restringir o afectar la competencia. ¿Cuál sería, por ejemplo, una práctica que restrinja o afecte la competencia? El hecho de que nosotros consignemos marcas en nuestros requerimientos. Por este principio de competencia, yo no puedo consignar marcas, yo no puedo consignar fabricantes, porque en este caso no estaría permitiendo una competencia efectiva, ¿verdad? Porque ya sabrían en todo caso lo que yo estoy requiriendo como entidad. Tenemos otro principio, el principio de vigencia tecnológica. Este principio tiene que ver con sobre todo con los equipos informáticos, ¿no? Con aquellos equipos que se compran justamente para que la entidad no compre productos obsoletos o productos que puedan dejarse con facilidad de lado, ¿cierto? En este caso, cuando se compren productos, la entidad debe procurar que estos productos reúnan las condiciones de calidad y modernidad de tecnología necesarios para los fines requeridos, ¿ya? Y además, estos productos aseguren que se van a poder adecuar o integrar o repotenciarse al avance tecnológico. Es decir, que yo voy a poder mejorarlos con el avance tecnológico y que no me van a quedar desfasados. Por ejemplo, ahora no podríamos permitir que las entidades públicas compren laptops que tengan la memoria con esos discos que ya no existen, ¿no? Con el disco cuadrado, etcétera, porque esas máquinas simplemente ya quedaron obsoletas y no están o no tienen vigencia tecnológica, ¿ya? La vigencia tecnológica es aquello que se va repotenciando
o mejorando con el pasar de los años. Así es. Pasa mucho, como les decía, en este tipo de productos, ¿no? Sobre los productos tecnológicos, justamente, ¿no? Yo no puedo comprar computadoras que ya me queden obsoletas, etc. Y esto pasa muchas veces cuando el área usuaria realiza su requerimiento y el órgano encargado de las contrataciones realiza su estudio de mercado. Entonces, vamos a imaginar, a mí me han pedido a veces que yo compre computadoras, se me ocurre, ¿ya? Y yo como órgano encargado de las contrataciones solicito a los proveedores que me presenten sus cotizaciones. Por allí voy a encontrar algún proveedor que me diga, por si acaso, entidad, estás comprando productos obsoletos porque esos productos ya están descontinuados. HP saca, o HP tiene, por ejemplo, hablando de computadoras, HP tiene muchas máquinas que por la gran demanda en el mercado mundial, al poco tiempo quedan descontinuados. Es decir, ya no van a salir más productos de los mismos. Entonces, se entiende que estos productos que las entidades públicas compren tienen que poder adecuarse, integrarse y repotenciarse para tener una vida tecnológica larga. El principio de igualdad de trato. Este principio tiene que ver mucho con el principio constitucional de la igualdad. Este principio de la igualdad señala que, a ver, su compañero Carlos dice, tú cuando es compra directa, ¿podrías, Carlos, por favor, activar tu audio para que nos indiques cuál es tu pregunta respecto a la compra directa? Cuando es compra directa, ¿qué? Pero no entiendo tu pregunta. En todo caso, te agradecería que habilites tu audio para que puedas hacernos la consulta, ¿ya? Bien, el principio de igualdad de trato, entonces les mencionaba que este principio, por un derecho constitucional, todos debemos ser considerados como iguales entre nosotros, ¿cierto? Todos son considerados iguales entre sí. Ahora, en el caso de la igualdad de trato, la norma de contrataciones establece un componente bastante interesante. ¿Qué es lo que señala respecto de la igualdad, el reglamento, la ley de contrataciones con el Estado? Dice que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para poder formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. ¿Ya? O sea, no puedo yo darle ventajas o privilegios a determinados proveedores, ¿no es cierto? Y como consecuencia está prohibido el trato discriminatorio, ya sea manifiesto o encubierto. Este principio exige, y aquí viene lo importante, este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones que sean diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable. ¿A qué me refiero? Hay algunos miembros del comité muy hábiles, ¿no? Y que cuando quieren darle la mano a un postor, dicen, ¿sabes qué? Este postor se ha equivocado en presentar su oferta económica, pero hay que darle plazo para que subsane. Pero como nosotros vamos a respetar el principio de igualdad, a este otro postor que también, como a este otro postor le estamos dando plazo para que subsane su oferta porque no está foliada, entonces hay que aplicar el principio de igualdad. Si le vamos a dar el plazo para que subsane a uno, hay que darle el plazo para que subsane al otro. Principio de igualdad, ¿no? Los dos van a tener plazo para subsanar. La pregunta sería, en el ejemplo que les acabo de poner, ¿ambas situaciones serían iguales? Definitivamente no, porque la oferta económica no puede ser subsanada, mientras que los errores de foliación y firma sí pueden ser subsanados. Entonces las situaciones son diferentes, por lo tanto, aquí no podemos aplicar el principio de igualdad de trato y decir, como a un postor le estoy dando el plazo para que subsane, al otro también le tengo que dar ese plazo, ¿verdad? Aquí no funciona ese principio de igualdad, ¿verdad? Entonces, hay procedimientos, hay procesos de selección
en los que he visto de que, por ejemplo, hay 20 participantes y no sé cómo el comité de selección termina descalificando a 19. Solamente uno puede ganar el proceso de selección. Y los 19 se equivocaron en algo, en lo mínimo. Y como estoy aplicando el principio de igualdad, como todos se han equivocado, a todos los saco. Oye, un ratito, tienes que ver qué situaciones sí pueden ser subsanables y qué situaciones no pueden ser subsanables, ¿ya? De eso se trata entonces el principio de igualdad, de tratar igual situaciones iguales, ¿ya? Eso es el principio de igualdad. Compañero Franklin menciona a Carlos Gálvez 8 UITs. A ver, no sé a qué se refiere en su comentario. Si quieren, por favor, participar, aportar o hacer algún comentario, les agradecería que puedan activar su micrófono. Bien, el principio de equidad. Este principio de equidad tiene que ver con lo siguiente. Este principio menciona de que las prestaciones y derechos de las partes, ¿cuáles son las partes de un contrato? Tenemos a la entidad y tenemos al contratista. Ellas son las partes. ¿Cuáles son las prestaciones? Las prestaciones vienen a ser los bienes, los servicios, las consultorías, las obras. ¿Cuáles son los derechos, los derechos de las partes? La entidad tiene derecho a recibir el bien y tiene el derecho a recibir el servicio, la consultoría. Y el contratista tiene el derecho a recibir el pago, ¿cierto? Esas son las obligaciones o las prestaciones de las partes. Bien, este principio entonces señala que esas prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, ¿ya? Es decir, ambas partes deben tener la misma equivalencia. No es posible que la entidad se beneficie a costa del contratista, ni por el contrario, que el contratista se beneficie a costa de la entidad. Este principio señala que ambas partes tienen que siempre mantener razonable equivalencia entre sus derechos y, en este caso, prestaciones, ¿ya? En este caso, tiene como ámbito de aplicación el contrato y la ejecución de las obligaciones derivadas de este contrato. Suele pasar en algunos casos que esa relación de igualdad, de razonable equivalencia entre la entidad y el contratista, en el camino se va perdiendo, lo que conocemos como la pérdida del equilibrio económico del contrato. Ya no hay equidad en este contrato porque yo como contratista me estoy perjudicando o de pronto la entidad se está perjudicando, ¿cierto? Para eso justamente existirán dentro de la ejecución contractual las posibilidades de poder modificar el contrato justamente para poder mantener este principio de equidad o el equilibrio económico del contrato, ¿ya? Esto tiene que ver entonces con el principio de equidad. Tenemos el principio de sostenibilidad ambiental y social. Este principio tiene que ver con que el diseño y el desarrollo de la contratación pública deben considerar criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental, social, como al desarrollo humano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a una entidad, vamos a comprar bienes bienes para poder hacer la limpieza, debemos entonces procurar que compremos productos que no sean tóxicos, que no contaminen el medio ambiente, ¿no es cierto? Sino que por el contrario sean sostenibles o generen sostenibilidad ambiental, que no la deterioren, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver. En el caso de las obras, por ejemplo, hacer estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y utilizar además los factores de evaluación como algunos ISOs que se generan respecto a la sostenibilidad social, ¿no es cierto? Hay ISOs que te aseguran que las empresas son respetuosas de esta sostenibilidad ambiental y social. Y tenemos, finalmente, y no porque sea menos importante, el principio de integridad. Este principio de integridad
en realidad fue incorporado a la norma de contrataciones, creo yo, a raíz de todos los destapes bochornosos que existió en los casos Odebrecht, de las constructoras Odebrecht, ¿cierto? Es por eso que en la última, una de las modificaciones que se realizó en la 30.22.5 fue incorporar este principio de integridad. ¿Qué es lo que señala este principio de integridad? Que la conducta de los participantes en el procedimiento de selección, y les vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los que participan en la contratación pública? En cualquiera de las etapas. ¿Quiénes son? Ustedes lo han mencionado al inicio de la clase. El titular de la entidad, el logístico, el usuario, el OEC, el comité, el tesorero, etcétera. Y por el otro lado, el proveedor, ¿no es cierto? Todos los participantes, la conducta de todos estos participantes y en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, ¿cierto? Evitando cualquier práctica indebida. La misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa, pero sobre todo oportuna, porque si yo no lo comunico de manera oportuna, pues entonces también habré sido parte de esta práctica indebida o como lo conocemos, de esta práctica corrupta. Entonces, este principio de integridad nos exige que todos los que participamos en la contratación pública debemos orientar nuestras conductas entre la honestidad y la veracidad para poder así ser íntegros en la contratación pública, que es lo que falta o lo que mucha falta nos hace en nuestras contrataciones. Bien, esos son entonces los principios que rigen la contratación pública. Estos principios, les decía, nos van a servir para poder tomar decisiones. Por ejemplo, el principio de eficacia, el principio de eficiencia, y les pongo a ustedes el siguiente ejemplo. Hace poco teníamos un caso donde, a ver, para ubicarnos en el ejemplo que les quiero dar. Dentro de estos principios que les acabo de mencionar, estos principios solamente le pertenecen a la contratación pública. Pero existen otros principios, por ejemplo, que podemos utilizar del derecho administrativo, por ejemplo, el principio de presunción de veracidad, ¿cierto? Ese principio también se aplica a las contrataciones públicas, ¿ya? Pero no es un principio que rige la contratación pública, es un principio que rige el procedimiento administrativo general, pero que también se puede aplicar de manera supletoria. ¿Y de qué se trata este principio? Este principio de presunción de veracidad se trata de que todos los documentos que son presentados por los postores en un procedimiento de selección están protegidos por el principio de presunción de veracidad. ¿Qué implica este principio? Que voy a tenerlos como ciertos. Yo no puedo dudar, yo como administración no puedo dudar de la veracidad de esos documentos. Pero un momento, esa presunción admite prueba en contrario. ¿Qué implica la prueba en contrario? Que si yo determino de que esos documentos son falsos, entonces puedo desvirtuar ese principio de veracidad, ¿ya? Es por ello que dentro del procedimiento administrativo se contempla el mecanismo o la figura de la fiscalización posterior de esos documentos, figura que también se utiliza en el procedimiento de la contratación pública, que establece la norma de contrataciones, que todas las ofertas que hayan sido ganadoras de la Buena Pro deben pasar por una fiscalización posterior a fin de determinar si es que todos los documentos presentados en ella son verídicos, son veraces, ¿ya? Si es que yo detecto que hay un documento que no se encuentra conforme a la realidad, entonces puedo decir que el principio de presunción de veracidad ha sido, en este caso, desvirtuado. Y por lo tanto, podría, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece la norma de contrataciones, declarar nulo el contrato, porque se ha transgredido el principio de presunción de veracidad. Entonces, les comento el caso y voy a pedir sus opiniones.
aplicando los principios, ¿ya? Este caso se trata de que hubo una empresa que participó en un procedimiento de selección, ganó la Buena Pro, suscribió contrato y empezó a ejecutar la obra. La obra tenía un plazo de ejecución de 6 meses, ¿ya? Es una obra pequeña, 6 meses de ejecución. La entidad empezó a hacer la fiscalización posterior y se demoró un poquito. Un poquito no, un poquito bastante. Cuando estaban más o menos al 4.º mes de ejecución, la entidad termina su procedimiento de fiscalización y dice que en la oferta del postor ganador de la Buena Pro ha determinado que existen 3 documentos que son documentos falsos o con información inexacta. Porque la supuesta experiencia que había presentado uno de los miembros del plantel técnico era una información fraudulenta, porque ya le habían preguntado a la otra entidad si es que había emitido esos documentos y la entidad había dicho que no, que ese profesional nunca trabajó para ello. Entonces, documento con información inexacta, documento falso, y como señala la norma, una causal de nulidad del contrato es que se haya transgredido el principio de presunción de veracidad. Mientras la entidad decidía qué es lo que hacía, se pasó un mes más, entonces ya estábamos por el 5.º mes. 5.º mes y la entidad decide que ese contrato debe ser declarado nulo. Mientras le pidió descargos, mientras recibió los descargos, etcétera, dijo, no, ese contrato tiene que ser declarado nulo, porque no podemos permitir que los proveedores presenten información falsa, información inexacta, y nosotros quedarnos de los brazos cruzados. Por lo tanto, ese contrato se declara nulo. Declararon nulo y el contratista les pidió, por favor, mira cómo vamos a dejar el contrato así, estamos al 50%, perdón, estamos en el 5.º mes de ejecución contractual, nos falta solamente un mes de ejecución, lo que quiere decir que estamos al 95% de la ejecución contractual, lo que me falta es mínimo. Permíteme terminar con... No, nada. La entidad se negó y dijo que no y que ese contrato se declaraba nulo. Pregunta para ustedes. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Está acorde a los principios que rigen la contratación pública? ¿O es que ustedes de pronto opinan que la decisión hubiera podido ser distinta justamente basándose en estos principios? Los escucho, por favor, en estos minutos que faltan para poder hacer un comentario respecto de ello. A ver, ¿qué opinan ustedes? Carlos, Franklin, Jacqueline, ¿qué opinan ustedes? Lo que nosotros opinábamos en su momento es que ese contrato no debía declararse nulo. ¿Y por qué? Porque debíamos aplicar un principio que estaba por encima de cualquier otra situación. ¿Y cuál principio es ese? El principio de la eficacia y la eficiencia. ¿Qué es lo que le interesa a la entidad finalmente? ¿Sancionar a una empresa porque ha presentado documentos falsos? ¿Declarar nulo un contrato porque ha presentado documentos falsos? ¿O lo que le interesa es la ejecución de la obra? Porque acuérdense que ese principio mencionó de que deberíamos nuestros objetivos deberían estar orientados a conseguir los fines públicos. Ese es mi objetivo. Entonces, si es que esta entidad tenía un contrato que ya había ejecutado hasta el 90%, incluso más, ¿por qué tendría que declararlo nulo? ¿Acaso no? Franklin, ¿deseas participar? Franklin, ¿tienes activada el micrófono, por favor? ¿Tienes activado el micrófono, Franklin, para que puedas participar? ¿Hola? Bien, no lo escuchamos. Bueno, entonces les mencionaba de que en realidad no era lo más eficiente declarar la nulidad del contrato. Este contrato, como les explicaba, estaba ya a un 90 o hasta 95% de ejecución contractual. O sea, lo restante, lo que me faltaba era un mínimo. Mi pregunta es, ¿quién iba a venir a hacer ese poquito, ese 5 o 10% restante?
¿Acaso no le iba a costar más a la entidad hacer la ejecución? Y en efecto, eso fue lo que pasó. A pesar de las recomendaciones que se les dio, la entidad dijo, no, el contrato es nulo y es nulo. ¿Saben lo que pasó en ese caso en específico? El contratista le dijo, ok, está bien, te he pedido que no declares nulo, pero al final tú lo has declarado. Pero por si acaso, este trabajo ya lo hice, ¿eh? Al margen de que haya presentado documentos falsos, documentos inexactos, lo que quieras, este trabajo ya lo hice. Y por lo tanto, tú como entidad no puedes enriquecerte con un trabajo mío. Págame. Eso me ha costado, tú me has dado las conformidades, págame lo que me debes. Y se fueron a un proceso, primero de conciliación, y finalmente la entidad dijo, sí, pues no voy a perder, le voy a pagar. Y terminó pagando. Hizo su liquidación del expediente y le faltaba un 7 más o menos por ciento de la ejecución del contrato. ¿Saben qué? Ninguno de los postores quería ejecutar lo que faltaba de ese contrato, porque evidentemente los contratistas, así lo mencionan, los contratistas de ejecución de obra, ya para el final se queda pues ya lo hueso, ¿no? ¿Quién iba a llevar maquinarias? ¿Quién iba a hacer toda la inversión para ir a terminar un poquito que quedaba? Ese contrato, por el poquito que quedaba, le terminó costando más a la entidad de lo que le hubiese costado si hubiera dejado que ese postor continuara con su contrato. Ahora, no se trata de que la entidad también esté validando esa información, que no se entienda mal lo que estoy diciendo. Lo que debió haber hecho la entidad en esa oportunidad fue lo siguiente. Infórmese al Tribunal de Contrataciones para que le inicie inmediatamente un procedimiento administrativo sancionador por haber presentado documentos falsos o con información inexacta en este procedimiento. Y además, remítase copias al Ministerio Público para la investigación correspondiente por el delito también contra la fe pública. Y listo, ¿no es cierto? Así es lo que debió haber pasado y no enfrascarse en una resolución. Entonces, cuando nosotros les explicamos a estos integrantes de la entidad de que no era la mejor salida, ellos nos dicen, no, pero el artículo 45 de la ley dice que nosotros, si es que el principio de presunción de veracidad se es transgredido, la entidad puede declarar la nulidad. Claro, puede declarar la nulidad. Ese puede es una facultad, no es algo imperativo, y por lo tanto tú como entidad debes evaluar, debes decidir, debes tomar la mejor decisión para poder justamente adoptar esas responsabilidades. Pero como dice su compañero Carlos, claro, o sea, al final no entendieron razones y dijeron no. ¿Y saben qué era lo más curioso? Que dijeron que no, porque luego la Oficina de Control Interno podría, en este caso, cuestionarlos por no haber declarado la nulidad. Entonces, la verdad es que me parecía poco lógico esta explicación que nos daba la entidad. Pero así fue, señoras y señores, decidieron declarar nulo ese contrato, pese a que pudieron acogerse a los principios que rigen la contratación pública y mantener ese principio, ¿no? Mantener ese contrato por el tema de la eficiencia. Es más eficiente para mí tener un contrato y terminarlo con ese mismo postor que volver a contratar, porque en efecto tuvieron que prorrogar el contrato de la supervisión, lo cual les generó mayores gastos. Tuvieron que hacer un nuevo expediente, tuvieron que liquidar, tuvieron que hacer muchos trámites administrativos que en definitiva y a todas luces les hubiera salido mucho más cómodo seguir con ese contratista. Y al final el contratista se fue happy porque le tuvieron que pagar lo que había ejecutado, porque no había duda alguna de que lo había ejecutado correctamente. Tenía las conformidades, tenía todos los asientos de obra con los que acreditaba que en efecto había ejecutado la obra y tenían que pagarlo. No había más. Entonces, ¿quién fue el perjudicado? La entidad, por no aplicar correctamente los principios, ¿ya? Entonces, así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que en este caso nos sirven conocer los principios que rigen la contratación pública, ¿no? Así cuando ustedes estén participando en un procedimiento de selección y encuentren bases en las que, por ejemplo, ustedes consideren que están siendo direccionados, consulten, observen y digan, ¿no? Señores miembros del comité, cuando ustedes están pidiendo que yo presente este registro,
están transgrediendo el principio de libre concurrencia, el principio de competencia, todos los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto yo te exijo que lo retires, porque solamente cumple este posor. O sea, hacernos ver. Si la entidad te dice, no, no te acepto, tenemos habilitada la opción de poder ir al organismo supervisor de las contrataciones a través de la elevación de observaciones. Claro, solamente en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos. Franklin, te veo levantando la mano. ¿Deseas participar? No, no tienes el audio activo. Tienes que activar tu audio. Para poder escucharte tienes que activar tu audio. A ver. Joana, ¿nos puedes ayudar? Porque creo que el señor Franklin quiere participar, pero no le escuchamos en el audio. Yo le estoy enviando una solicitud para que active. Ah, ok, ok. Bien, entonces, justamente, ahí está, creo. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí, señor Franklin. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches. Respecto a lo que nos está conversando de que el contratista avanzó hasta el 95% la ejecución de la obra y que por razones que la entidad no observó que algunos documentos eran no eran legales o en todo caso falsos. Inexactos, falsos. Ajá. Entonces el tema es el siguiente también, doctora, de que uno como funcionario ha tenido también la oportunidad de ejercer la función pública y uno lamentablemente como funcionario no puede arriesgarse a pasar por un proceso a veces hasta judicial, ¿no? Porque yo creo que en este caso los funcionarios y los encargados, ¿no? De la parte legal, el asesor legal o la persona que ha estado encargada de verificar esa documentación, no se podía arriesgar a que continúe la obra y le termine de ejecutar el contratista, porque después venían los problemas para ellos, pues, ¿no? Es cierto lo que usted dice, a veces sucede después de que ya está para terminar la obra y por cualquier cosa, ¿no? Hay problemas y a veces hasta quieren resolver el contrato, ¿no? Y a veces lo hacen, ¿no? Pero lamentablemente eso no ven los fiscales o el Ministerio Público cuando se da un proceso, ¿no? Cuando te denuncian como funcionario, pues, ¿no? Y tiene que ocurrir todo eso para que nuevamente le resuelvan o le resuelvan el contrato y esa diferencia de la obra que falta por ejecutar, haga un nuevo expediente y lo saquen como saldo de obra, ¿no? Y lo terminan de ejecutar, es cierto, ¿no? Pero el contratista también ahí le pagan todo, pues, no lo que ha ejecutado, como usted estaba comentando, pues, ¿no? Lo cierto es de que ese principio de integridad en la práctica no se da, doctora. No se da porque nadie quiere jugarse el pellejo ahí, pues, ¿no? Ese era mi comentario, doctora. Sí, sí, joven, sí, caballero, muchas gracias por su comentario. Y además, lo que usted dice, ¿no? No se da porque nadie quiere jugarse el pellejo. Y yo les cuento una experiencia una personal muy, muy graciosa. Llegó en una ocasión un cliente a mi oficina para decirme que tenía una ejecución en el camino, ¿no? Y que al final no le querían pagar, hubieron problemas en la ejecución contractual, ¿no? Entonces que querían resolverle y estaban en problemas. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver, les pedí una serie de documentos para poder presentar, le habían cobrado penalidades, etcétera, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué, doctora? Además, yo, podemos denunciar, porque el principio de integridad dice que podemos denunciar si somos parte. A mí, el fulanito de tal me ha pedido dinero, y yo le he dado, doctora, yo le he dado. Entonces, cuando me dice eso, yo digo, pero entonces, ¿qué es lo que vas a denunciar si tú también eres parte de? ¿No? Así es que yo te recomiendo que mejor ni me menciones a la entidad, ni me digas la persona, ni nada, porque en realidad me vas a poner en un compromiso a mí y yo te voy a tener que denunciar si tú me lo vas a decir. No, doctora, que es un secreto profesional, yo se lo estoy diciendo en secreto. Sí, pero ya no me menciones más de tu secreto. No lo quiero saber, no lo quiero conocer. Pero no puedes, como usted acaba de decir, ¿no? Nadie quiere de pronto poner su pellejo. No es que nadie quiere poner su pellejo, sino es que a veces los contratistas aceptan estas dádivas, aceptan estos pedidos por parte de la entidad y realmente después vienen los problemas.
Yo he tenido que negarme en muchos casos cuando me dicen, doctora, ya tenemos, mire, tenemos esto, la entidad nos va a pasar. ¿La entidad les va a pasar? Sí, nos va a pasar todo. Lo único que les he podido decir, no me comenten más y solamente les digo que estas cosas tarde o temprano, tienen su descubrimiento. Así es que si bien es cierto, usted se dice, señor Franklin, que este principio no se cumple. Sí, probablemente no se cumpla, pero al final, en algún momento, la cuerda se va a romper. Y allí vamos a estar involucrados en procesos penales, ¿ya? Procesos administrativos, en procedimientos sancionadores, que finalmente son lo de menos. Teníamos un cliente, sin mencionar nombres, evidentemente guardando el secreto profesional, que literalmente lloraba al decir, ¿sabes qué? ¿En qué momento acepté? Porque ahora está en riesgo todo mi vida profesional, mi vida familiar, y ya no puedes hacer nada, porque simplemente ya estás dentro de esta práctica indebida, dentro de esta práctica corrupta. Es por eso que lo que yo puedo recomendarles a ustedes, empresarios, funcionarios, que procuremos siempre actuar con este principio, la integridad, que va acompañado de la honestidad y la veracidad. Ahora, en cuanto a lo que usted menciona respecto a la responsabilidad que asume el funcionario público, es cierto, pues, pero el funcionario público, para eso es funcionario, para tomar decisiones. ¿Qué funcionario no tiene denuncias penales? Pues eso es pan de cada día. ¿Qué funcionario no tiene auditorías de control interno? Eso es del pan de cada día igualito, ¿no es cierto? Pero todo está en cómo se sepa argumentar y sustentar. Acuérdense que todos los funcionarios públicos gozan de la discrecionalidad y que incluso la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control señala que los auditores no pueden determinar responsabilidades por la utilización de la discrecionalidad. Es decir, por ejemplo, en el caso concreto que les acabo de poner de la nulidad, la norma que menciona que se declare nulo es una norma facultativa, no es una norma imperativa, porque la norma señala, dice, la entidad puede, no dice la entidad debe. Cuando yo encuentre una norma imperativa en que la norma me diga la entidad debe hacer esto, yo no lo puedo ni siquiera dudar porque no me lo está permitiendo la norma. Pero si la entidad me tiene un texto que menciona la entidad puede declarar, debiendo hacer el análisis del costo-beneficio, entonces me está dando la posibilidad de que yo a través de mi principio o de mi discrecionalidad adopte decisiones. Evidentemente esas decisiones tienen que ser sustentadas. Yo no puedo decir sí declaro nulo o no declaro nulo. Tengo que sustentarlo. Señores, un ratito, tengo un contrato al 95%. ¿Cuánto me falta ejecutar? 5%. Si liquidamos esto, ¿qué es lo que va a pasar? El costo-beneficio. ¿Qué es lo que me va a beneficiar a mí como entidad? Miren, señores, si declaramos nulo, vamos a tener que hacer nuevo contrato con el saldo de obra, que evidentemente me va a costar más. Voy a tener que ampliar el contrato del supervisor de obra y por lo tanto voy a tener que reconocerle sus costos directos, tal vez sus gastos generales, etcétera. ¿Acaso todo eso no me va a generar perjuicio a mí como entidad? Ahora, no les estoy diciendo que la entidad deba aceptar esa responsabilidad de los documentos falsos, de ninguna manera. Al contrario, la entidad debe ser enérgica en rechazar estos documentos y por lo tanto debe dar inmediata comunicación, ya les mencioné, al Tribunal de Contrataciones y al Ministerio Público, para que ellos sean los encargados de iniciarle los procesos, tanto penales como administrativos. El Ministerio Público le iniciará el proceso penal y el Tribunal de Contrataciones le iniciará el proceso sancionador. Pero yo como entidad obtuve mis objetivos, cumplí con la finalidad de la norma, ¿ya? Ahora, es una situación diferente, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos recién iniciando el contrato? Si yo acabo de firmar el contrato y estamos pues a 10 días de haber iniciado el contrato, ahí sí no vas a decir que es mejor continuar, pues, ¿no? Allí tendrás que tomar la decisión y decir, oye, un ratito, si hay un postor, váyase con la nulidad y voy al segundo, pues, ¿no? Es diferente. Eso es la toma de decisiones y pasa siempre en todo el sector.
en todos los sectores, en el sector construcción, en el sector salud, tomar decisiones. Hay a veces funcionarios que tienen que, por ejemplo, decidir aprobar contrataciones directas porque no les queda otra salida. Mientras esperan que les confirmen si es que sí van a aprobar o no, el paciente se les muere, o de repente la construcción de la carretera se puede perder, se puede caer, o se puede destruir, o como decía por ahí mi paisano, no se cayó, sino se desplomó, ¿no? Bueno, en fin, jóvenes, es lo que podría indicarles respecto de las decisiones que se adoptan, ¿no? Es por eso que estos principios, todos los que les acabo de mencionar, nos sirven para poder tomar nuestras decisiones, para poder amparar nuestros criterios, nuestras funciones, ¿no es cierto? Si yo soy comité y quiero dar un plazo para que subsane, voy a aplicar estos principios. ¿Puedo darle esta facultad de subsanar o no? ¿Cierto? Los casos son iguales, voy a tratar a todos por igual, o voy a adoptar este factor de evaluación hoy un ratito, pero ¿y si requiero este factor, no estaré restringiendo la competencia? De repente yo reviso, a ver si me ocurre, ¿no? Reviso todos los factores y de pronto digo, mira, de acuerdo a lo que me han presentado, solamente el postora cumple con eso. Ah, pero yo le voy a pedir, le voy a poner puntaje si lo tiene. Estoy transgrediendo los principios que rigen la contratación pública, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos estos principios, todos los principios que hemos estudiado, para que podamos, en realidad, poder participar con éxito en la contratación pública, tanto desde nuestro rol como proveedores del Estado, así como nuestro rol como funcionarios públicos del Estado, que buscan el bienestar de la sociedad, que buscan cumplir con los objetivos y con los fines públicos del Estado. Bueno, chicos, espero que la clase haya sido de su agrado. Hemos conversado el tema de los principios. Allí en las diapositivas, que me imagino que ya están colgadas en la plataforma, hay algunos casos para que ustedes los puedan dar lectura, ¿no? Y de pronto pueden hacer un trabajo didáctico, un trabajo mental, para poder ir más o menos aplicando estos principios que hemos estudiado. La siguiente clase les voy a por ahí preguntar para ver, pues, si ustedes me digan qué principio se vulnera o qué principio se cumple con estos conceptos que les estoy colocando allí, ¿ya? Se los dejo como trabajo de fin de semana, como para que lean un poco, que vayan teniendo más casuística. Les agradezco por su atención, las disculpas por el tema de los cortes de energía y del internet, que nos hicieron por ahí algunos cortes. Por lo demás, muchas gracias, chicos, por su atención y nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias, más gracias.